Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Pardo, estudiante de la modalidad de e-learning para Guía General de Turistas, y en esta ocasión voy a comentarles un poquito sobre la historia de Guatemala. La historia de Guatemala es muy rica, enriquecedora, extensa y de repente un poco complicada. Trataré de la manera que sea lo más ameno y tratar de explicar cómo es que Guatemala tiene relación histórica, hablando del periodo prehispánico, con los acontecimientos históricos a nivel mundial y qué sucede posteriormente a la conquista. En resumen, con la parte de los acontecimientos históricos globales, puedo mencionarles. Los griegos, más o menos en el año 1000 a.C., ellos empiezan el tema de la escritura. Y ustedes van a decir que es una coincidencia, pero aquí en Guatemala, para el periodo preclásico, que estamos hablando del año 1000 a.C. aproximadamente, un poquito menos, ¿verdad? 800 por ahí, se empiezan los primeros las primeras muestras de escritura glífica en la región de Mesoamérica. ¿Creen que es coincidencia? Pues les voy a enseñar que no. Resulta que en China, más o menos en el año 400, ellos lo que hacen, ahí vamos a hablar ya de Confucio, es que empieza a relatar los conocimientos, la historia, verbalmente u oralmente, como le tendríamos que decir, para no perder ese linaje, ese conocimiento. Pero él inicia la dinastía, el linaje dinástico en China. ¿Y qué sucede aquí en la región de Mesoamérica? En el año 200 comienzan los linajes dinásticos aquí en Mesoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras ciudades mayas tuvieron gobiernos dinásticos o linajes dinásticos, que era el hijo del sucesor, del sucesor, del sucesor, posteriormente, al cabo de muchos años, para llegar a ese punto. ¿No me creen todavía que hay mucha coincidencia? Vámonos al año 300. ¿Qué sucede en el año 300? Tenemos el cristianismo. Ellos vienen y empiezan a plasmar todo lo divino en papel, con pincel, ¿sí? ¿Qué sucede con los mayas? Ellos lo que hacen es esculpen en la piedra a sus gobernantes. ¿Qué sucede con esto que yo les menciono, que esculpen en piedra a sus gobernantes? Ellos creían que los gobernantes eran dioses prácticamente. Los tenían sobre unos altares, a modo de que sus pies no tocaran el suelo. Y eso es el mejor simbolismo de que ellos eran considerados como dioses. Y uno de los ejemplos es en las estelas en Quiriguá, donde Cactiliu, él está sobre unos tronos o unos pedestales y él no toca el suelo, ¿sí? Porque él tiene una conexión directa con los dioses. Esa es la primera. La segunda, vámonos con los musulmanes. Ahí vamos a hablar más o menos del 700 al 800 después de Cristo. Ellos plasman también en papel todo lo acontecido de los humanos, o en este caso de ellos mismos, como lo bueno y lo malo. ¿Qué hacen los mayas? Voy a regresar otra vez con la estela. Ellos plasmaron al gobernante, ¿sí? Tenemos la relación con el cristianismo. Y la parte musulmana es que los mayas empiezan con la escritura jeroglífica que iniciaron en el año 1000 más o menos los griegos, pero la parte jeroglífica hecha aquí en Mesoamérica, ellos plasman las victorias militares, las conquistas, los matrimonios, las alianzas en común con los demás reinos de aquí de Guatemala. O las ciudades principales, perdón, sería el nombre más apropiado, las ciudades principales. Luego viene la conquista, en 1524 se funda el reino de Guatemala. Años más adelante, unos descendientes del linaje Xajil, que eran los gobernantes o la familia de una de las familias poderosas cachiqueles, ellos deciden plasmar la historia en un libro que se llama Memorial de Tecpangatitlán o Memorial de Sololá. Ese es uno. El otro podríamos hablar de Chilampalam, o bien cómo los mayas prácticamente escribieron el Popol Vuh con la corteza de los árboles, ¿sí? Porque ellos no conocían el papel como tal. Lo esconden dentro de las paredes de la iglesia de Santo Tomás Chichicastenango, y en uno de los tantos terremotos una de las paredes se abre y ahí encuentran el manuscrito. ¿Y qué hace don Fray Francisco Jiménez? Lo traduce al castellano, algo que ya se había creado anteriormente. Pero ¿qué sucede más o menos del año 1500 en adelante, previo a la conquista aquí en Guatemala? Tenemos el tema, denme un segundito por favor. Tenemos el tema de que aquí en el mundo, en el año 1500, comienza la literatura renacentista, donde empiezan a plasmar la historia en papel y en libros de todo lo que sucede y lo acontecido y las historias pasadas. ¿Mucha coincidencia?
Yo realmente no lo creo, realmente lo veo como ellos estaban conectados de alguna u otra manera, como ellos estaban viendo a Dios y estaban siendo guiados para que todos fueran avanzando del mismo modo. Dicho esto, tenemos que mencionar cómo es que don Pedro Alvarado entra a Guatemala. Sabemos que Cristóbal Colón llega a América buscando las Indias orientales, ¿sí? Llega en 1492 hasta 1504. Realiza 4 viajes en estos años y en 1506 él fallece, ¿sí? Tenemos que aclarar de que después de que él fallece, vamos a hablar de Américo Vespucio, él y otros colegas más, decían empezar a venir a Guatemala, a las Américas a conquistar, a hacerse ricos prácticamente. Una vez hecho eso, Hernán Cortés junto con Pedro Alvarado, Jorge Alvarado y demás familia de don Pedro Alvarado y guerreros, llegan a la parte de México y empiezan a conquistar por esa parte. Don Hernán Cortés le dice que vaya a la región sureste de México para poder ver qué hay y empezar a conquistar. Y es así como él, guiado por un grupo de mexicas, les mostraré, entra por esta parte, ¿verdad? Por la parte de Chiapas, entra a Guatemala por el departamento de San Marcos y empieza a subir por Quetzaltenango buscando el quiché prácticamente. ¿Qué sucede en su búsqueda? Él se encuentra con la primera, el grupo de oposición de los quichés, ¿sí? Para ese entonces los mayas ya no estaban puestos en cada uno de los sitios, sino que teníamos mayas quichés, mayas cachiqueles, mayas suntujiles, mayas mames, mayas pocomames y los derivados que tenemos hasta hoy en día con los idiomas, ¿sí? Entonces viene y tiene el primer enfrentamiento con los quichés. Obviamente salió victorioso Pedro Alvarado por el tema, así que de la tecnología o la invención de armas que ellos tenían a diferencia de los mayas, más no quiere decir que don Pedro Alvarado no haya perdido gente, pero tuvo la ventaja. Después de que él derrota a este primer grupo, en donde se dice que ahí fue la batalla donde Tecumumán pierde la vida, él llega a Gumarcaá, ¿sí? Donde está el gobernante Quicap, y le ofrece que hagan una alianza, pero el gobernante Quicap le dice que no, ¿sí? Entonces viene don Pedro Alvarado, decide retirarse y empieza a bajar nuevamente y llega a la región de Tecpan, en donde se encuentra con el poderío cachiquel, ¿sí? O el señorío cachiquel. ¿Qué hacen con ellos? Ellos vienen y deciden hacer la alianza y así derrotar a los quichés, a los suntujiles, mames, pocomanes y poconchíes, que eran como los enemigos más directos que tenían los cachiqueles. Una vez hecho esto, los españoles conquistan y fundan en ese asentamiento que tenían cerca del sitio arqueológico de Izinché el reino de Guatemala, para que 2 años más tarde ellos tuvieran que huir debido a las rebeliones por parte de los cachiqueles, yéndose a Olintepeque y otros lugares, hasta que al fin deciden asentarse en lo que es hoy en día Ciudad Vieja. Ahí permanecen durante 14 años. En estos 14 años estamos hablando que sucede un alud, pero previo al alud, don Pedro Alvarado perece en México en una batalla, su caballo le cae encima y él fallece, por lo que la esposa, doña Beatriz de la Cueva, pasa a ser la nueva gobernadora, ¿sí? Este gusto lo duró 2 días y ¿qué es lo más curioso de esto? Después de enterarse de la muerte de Pedro Alvarado, ella decide nombrarse a la Sin Ventura. Mandó a pintar toda la ciudad de negro por luto, ¿verdad? Entonces la gente creía que ella estaba loca. Interviene el obispo Francisco Marroquín para decirles que les den la oportunidad porque es un luto. Y lo que no se esperaban era que 2 días después la luz del volcán de agua o volcán Junajpú, ¿verdad? Luego varios días con lluvias torrenciales, el cono del volcán se llenó de agua, socavándose y rompiendo una de las paredes con una grieta, ¿verdad? Provocando una luz a su paso con rocas, piedra, lodo, árboles y de todo, soterrando todo San Miguel Escobar y Ciudad Vieja. Y ahí perece doña Beatriz de la Cueva. Es así como el obispo Francisco Marroquín y el hermano de doña Beatriz toman la decisión de trasladar de Ciudad Vieja hacia lo que es Antiguo Guatemala. Ahí pasan por más o menos 230 años, ahí incluso tiene participación Jorge de Alvarado, quien es el hermano de don Pedro Alvarado. Luego de varios terremotos, ellos se ven en la obligación de ir a buscar un nuevo valle para poder asentar la ciudad porque ya estaba muy dañada, ya habían sufrido varios terremotos. Es así como llegan aquí al Valle de las Vacas o el Valle de la Ermita, o la ciudad donde está acentuada hoy en día la ciudad de Guatemala. Una vez estando acá,
les tomó más o menos 50 años el poder estabilizarse económicamente, tener toda esa parte fructífera que lo habían logrado tener en Antigua Guatemala. ¿Y qué sucede? Después de muchos conflictos y discrepancias entre españoles, criollos e indígenas, empezaron con movimientos pacíficos para realizar la independencia. Cuando les digo realizar la independencia, ya estamos hablando más o menos de 1819, 1820, que hayan comenzado estos conflictos. Tenemos que sumar que para nosotros fue una independencia pacífica, gracias a la invasión napoleónica que sucedió al mismo tiempo en España. Entonces, para 1821, el 15 de septiembre, nosotros logramos independizarnos de España, pero no fuimos libres al 100%. Nos independizamos de España en 1821, pero permanecimos anexados a México durante 18 meses más. ¿Qué sucede en estos 18 meses y por qué? La familia pudiente, la adinerada, ellos tenían un sueño de una gran América, comenzando en México, Guatemala, Centroamérica. Y es la razón por la que nos quedamos anexados a México. Realmente no dio muy buenos frutos, por lo cual los países centroamericanos decidieron desanexarse y Guatemala no fue la excepción. Pero lastimosamente en esta desanexión Guatemala pierde Chiapas. Chiapas era parte de Guatemala, ¿verdad? Pero lastimosamente lo perdimos en esta desanexión, por lo que ya se queda solo Centroamérica, conformando la Federación Centroamericana, conformada únicamente por 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá era más de Sudamérica porque decía que era parte de Colombia y pues no se unió a esta parte de la Federación Centroamericana. Entonces, en 1823 comienza la Federación Centroamericana, donde intentaron promover comercio, economía, importación, exportación de productos. Pero ¿qué sucede? Realmente empezaron a haber discrepancias entre los países, los gobernantes de cada país o presidente de cada país. Tuvimos unos gobiernos triunvitarios ahí, donde pues, es regido por 3 personas para ejercer una igualdad, ¿verdad? Si uno decía sí y el otro decía no, no que quedara en empate. Había una tercera persona que ayudaba a equilibrar las decisiones. Entonces, al momento que se desanexan o prácticamente se suspende la Federación Centroamericana, aquí Guatemala tiene otra historia. Precisamente en esos años, 1840 más o menos, Soconusco, que también era parte de Guatemala, decide separarse de Guatemala. Y me río porque es triste, pero no es lo único. Los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Retaluleu y Sololá se juntaron formando el sexto estado de los Altos, ¿sí? Prácticamente ellos querían ser un país independiente de Guatemala. Entonces, para ese entonces teníamos a Rafael Carrera en la presidencia, quien toma cartas en el asunto y llega con el ejército a establecerse en el estado de los Altos, específicamente en Quetzaltenango. Mil disculpas, hay un poco de calor, pero se llega a establecer en el departamento de Quetzaltenango, ¿sí? De ese modo logra disolver esa, voy a ponerlo entre comillas, intento de revolución de desanexarse a Guatemala para seguir siendo parte de Guatemala. Si nos vamos en la parte presidencial, Guatemala ha tenido gobiernos liberales, revolucionarios, militares, tuvimos dictaduras. Bueno, les voy a hablar de todo un poquito para que me entiendan. Entre los dictadores tenemos a Manuel Estrada Cabrera, un personaje realmente icónico en la historia de Guatemala, muy allegado a la parte educativa. Él mandó a construir templos Minerva, los cuales se caracterizaban por sus frontones, parte de la arquitectura y el arte que se podía observar para esas épocas, que era muy novedosa. Él manda a construir los templos Minerva en los principales departamentos de Guatemala. ¿Con qué finalidad? Él lo que quería era, obviamente, rendirle tributo a Minerva, quien es la diosa de la sabiduría, y ahí se celebraban, por ejemplo, las premiaciones a los mejores estudiantes del año y todo lo relacionado con educación se celebraba en estos templos. Posteriormente, con la intervención de Estados Unidos y otras protestas, Manuel Estrada Cabrera renuncia y él se va al exilio prácticamente y fallece. Para ese entonces pasaron unos gobiernos más y llegamos al gobierno de Vicente Serna. Vicente Serna, estamos hablando más o menos, híjoles, déjenme recordar.
1871 fue la revolución, él estuvo 2 años, 3 años, 1869 prácticamente, 1869, él viene y decide, decide no, con sus actos él prácticamente empezó a seguir, ahí sí que la línea de acción que llevaba Manuel Estrada Cabrera, y la gente se empezó a cansar. Aquí vamos a hablar, ya para el año 1871, de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, dos personajes históricos en Guatemala que nos apoyan en toda la historia de la misma. ¿Qué sucede en la Revolución de 1871? Ellos derrocan a Vicente Serna, establecen el acta de Patzicía, porque es un acta que se llevó a cabo o se escribió en el municipio de Patzicía, Chimaltenango, donde establecen lo que van a hacer una vez logren derrocar a Vicente Serna del poder. Entre ellos voy a mencionar los más, que a mi parecer, los más esenciales, aparte de la reactivación económica, la educación laica y gratuita para todos los niños y el tema de la creación de la Policía Nacional de Guatemala. Logran derrocar a Vicente Serna, se coloca a Miguel García Granados como presidente por 3 años, él está de 1871 a 1873, en donde pues él empieza con esas reformas que se habían plasmado. Una vez finalizado el gobierno de Miguel García Granados, entra al poder Justo Rufino Barrios, quien era el otro actor de esta revolución, y él continuó con esa parte que habían establecido, y fue un gobierno liberal a la vez. Liberal. ¿Por qué digo liberal? A Justo Rufino Barrios se le conoce como el reformador de Guatemala. ¿Por qué? Expulsó a la Iglesia Católica para poder brindarle a la gente libertad de culto, ¿sí? Comenzando con los jesuitas. Fue la primera orden que él expulsó de Guatemala. Obviamente hizo cambios muy buenos dentro de Guatemala, se seguía ejerciendo el poder, los 3 poderes sobre una persona, definitivamente, pero en tema de seguridad, con la creación de la policía, él empezó a avanzar con Guatemala. Y realmente en lo personal es uno de los gobiernos que más me gustó. Luego, si nos vamos a otro dictador, vamos a hablar de Jorge Ubico, 1930 hasta 1944. Imagínense, 14 años en el poder de don Jorge Ubico. Un personaje que también admiro mucho, tuvo sus buenas cosas y sus malas cosas, pero podemos mencionar que él amplió la red vial de Guatemala. Cuando él tomó la presidencia, habían que 2.200 kilómetros más o menos en todo el país, y cuando él deja la presidencia lo deja con más de 10.000 kilómetros de carreteras, algo muy bueno definitivamente. Dicho esto, él manda a construir lo que es el Palacio Nacional, manda a construir el arco, no el arco de Correos, el edificio de Correos en la zona 1, donde está ubicado hoy en día el Museo de Arqueología y Etnología, la Casa Presidencial definitivamente, el Palacio de Gobernación, que está también en zona 1, y más edificios obviamente que él mandó a construir. ¿Qué es lo más característico de esos edificios que él mandó a construir? Obviamente él sí se apoyó con arquitectos, pero él les decía prácticamente lo que él quería en sus edificios. Y empezamos a ver estas mezclas de arte, barroco, ultrabarroco, rococó, dentro de ellas. Podemos mencionar incluso de que para el gobierno de él, durante estos 14 años, la ciudad de Guatemala, la ciudad de Guatemala fue conocida como la Tacita de Plata, porque era muy limpia, muy ordenada, con edificios muy modernos para la época. Pero venimos con la revolución de 1944. La gente prácticamente se cansó. Comenzamos con los universitarios y los maestros, quienes fueron los primeros actores, empiezan a protestar pacíficamente. Jorge Ubico algunos los veía, otros sí mandaba a los militares a opresar a los protestantes. Y en una de estas protestas fallece María Chinchilla, quien en honor a ella pues se celebra el Día del Maestro aquí en Guatemala. Para el mes de junio logran que Jorge Ubico pues firme la renuncia, ¿verdad? Porque incluso los militares se pusieron a favor del pueblo posteriormente, lo cual obligaron a que él firmara la renuncia y pues saliera del país. Luego tenemos a este personaje, déjenme recordarme, híjoles, dame un segundito, me voy a recordar.
Bueno, no me recuerdo el nombre del presidente que quedó después de él. Trato de recordarme, les soy bien honesto. Pero no, les miento, no me recuerdo ahorita el nombre. Bueno, entra otro presidente a quien él decide dejar a cargo, y este presidente pues prácticamente entró con aires de la democracia, pero la gente se empezó a dar cuenta que él mismo estaba poniendo trabas para que no se llevara las elecciones a cabo. ¿Y qué sucede? El 20 de octubre de 1944, el mismo año que sucedió la revolución con Puerto Rico, que esa fue prácticamente pacífica, con este otro presidente fue bélica. Se tomaron armas, se tomó el cuartel de Matamoros incluso, en donde pues universitarios, maestros, el ejército estuvo en contra de este presidente, ¿sí? Y ahí se llevó a cabo la segunda revolución de ese mismo año, pero se conmemora el 20 de octubre la revolución de Guatemala en 1944. Posteriormente a él entramos a gobiernos revolucionarios. Podemos hablar de Juan José Arevalo Bermejo, Jacobo Arbenz Guzmán, quienes pues estuvieron en contra de muchas cosas que se hicieron durante la primera época de gobiernos, en donde ya vamos a tener a la UFCO, la United Fruit Company, aquí establecida en Guatemala. Vamos a tener International Railways of Central America, también prácticamente dirigido por Estados Unidos. Ya tenemos empresas alemanas establecidas también aquí en Guatemala. Pero ¿qué sucede? Viene Juan José Arevalo Bermejo y pone ley contra la vagancia, perdón, no, ley contra la vagancia fue porque ubico. Se me olvidó el nombre de la ley, pido disculpas, pero esta ley lo que hacía era prácticamente a las que tenían más de 300 hectáreas, les quitaban las tierras que no las estaban trabajando para dárselas a los indígenas, para que ellos la labraran y tuvieran donde trabajar, comer, etc. Cosa que fue muy buena. ¿Qué sucede? Entra Jacobo Arbenz Guzmán y sigue con el patrón que había dejado el antecesor, y esto a Estados Unidos no le gustó. ¿Qué hace Estados Unidos? Interviene, provocando así que Jacobo Arbenz Guzmán firmara la renuncia, ¿sí? Luego nos vamos a los gobiernos militares. Precisamente despuesito de esto entramos a gobiernos militares. ¿Por qué? Porque para el año 1960 empiezan a verse en el gobierno de Miguel Ydígoras Cifuentes aires de revolución y de guerrilla, ¿sí? Porque no estaban de acuerdo con el mandato de Ydígoras Cifuentes, quienes tampoco estaban ejerciendo, ejerciendo algún apoyo hacia los campesinos, quienes empezaron a presionar de esa manera. Es así como tenemos a Ydígoras Cifuentes, tenemos incluso un noruego, su nombre era Kjell, K-J-E-L-L, Kjell, se volvió el apellido. Ríos Montt, un personaje en la historia de Guatemala tremendo. Él pues solo estuvo prácticamente un año en el gobierno, pero cuando él estuvo en el gobierno fue la parte más sangrienta que hubo dentro de la historia del conflicto armado interno. ¿Qué sucede? Él viene y prácticamente manda a tropas a diferentes puntos a contraatacar la guerrilla, ¿sí? Esto lastimosamente provocó, incluso muchos dicen que hubo genocidio, otros dicen que no. Realmente yo me quedo neutro para evitar el debate, pero fue la época más bélica y más sangrienta del conflicto armado interno. Termina Efraín Ríos Montt y tenemos, no me recuerdo qué otro presidente llega después de él, pero hasta la entrada de Humberto Mejía Víctores, que fue el último gobierno militar, él prácticamente vino a establecer la democracia de Guatemala. Muchos decían que hubo mucha corrupción en todos estos gobiernos. Definitivamente lo hubo y creo que lo seguirán habiendo hasta, no sé, yo espero que algún día se acabe. Pero Humberto Mejía Víctores, él fue el último presidente militar, no fue presidente, fue jefe de Estado incluso, que vino a restablecer la democracia. Convocó a elecciones y es así, luego de estas elecciones vamos a hablar de que inician los presidentes democráticos en Guatemala.
Vinicio Cerezo, uno de ellos. Luego vamos a hablar de Jorge Serrano Elías. Bueno, Vinicio Cerezo siguió con el tema de empezar a buscar la paz con la guerrilla, pero realmente no obtuvo mayores resultados. Serrano Elías, él continuó con esa parte, pero en 1993 todo se queda estancado porque él se da un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso, la Corte de Constitucionalidad y concentrando los tres poderes del Estado en él mismo. ¿Qué hacen los militares prácticamente? Es irlo a sacarle el poder, ¿verdad? Entonces él se da un autogolpe de Estado, sale exiliado a El Salvador y luego se va a Panamá. Posteriormente de Jorge Ubico tenemos a Ramiro de León Carpio, quien él se propuso que en su mandato iba a lograr ponerle fin al conflicto armado interno. Esto lastimosamente él no lo logra. Posteriormente esto se logra hasta 1996, cuando Álvaro Arzú toma posesión, ¿sí? El mismo año que toma posesión, él toma el 14 de enero, y el 29 de diciembre de 1996 él logra los acuerdos de paz entre obviamente el gobierno y la guerrilla. Esto con la intervención también extranjera en Guatemala. Ese es el hito más grande que tiene Álvaro Arzú dentro de su historial político como presidente. Ya había sido 8 años antes alcalde y posteriormente de ser presidente vuelve a ser alcalde por, varios periodos después. Luego es así como hasta hoy en día tenemos la historia. Luego de Álvaro Arzú entra al poder Alfonso Portillo, quien está del 2000 al 2004, logra eliminar el monopolio, corrupción. Tenemos el famoso Jueves Negro, que eso sucedió en el 2003, donde Ríos Montt intentó volverse a postular como presidente. Fue rechazado por el Tribunal Supremo. La Corte de Constitucionalidad le emite un fallo, lo cual prácticamente le dio luz verde, pero 2 días después la Corte de Constitucionalidad se lo quita, y es ahí donde él se enoja y junto con el partido FRG y obviamente sus seguidores salió a protestar de una manera bélica a las calles de Guatemala, y es lo que le conocemos como el famoso Jueves Negro, donde pues muchas personas resultaron heridas y un camarógrafo, o un fotógrafo más bien dicho, falleció. Luego de Alfonso Portillo entra al poder Óscar Brechet Colón. Álvaro Colón le entrega a Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina se logra la renuncia. Alejandro Maldonado toma el poder de 2015 a 2016. Jimmy Morales, el expresidente más reciente, y hasta hoy en día Alejandro Yamatei. Realmente la historia de los presidentes es un poco larga y nos podríamos tardar incluso horas hablando de todo lo que hicieron ellos, y la intención del día de hoy era hacerles un extracto. En relaciones de arte, tenemos muchas representaciones de arte. El más representativo en la zona 1 es el Art Deco, el Rococó. Tenemos barroco definitivamente, muchos frontones que son prácticamente la parte hasta arriba de manera triangular con un relieve, diferentes tipos de columnas. Vamos a hablar incluso que vamos a tener cúpulas, bóvedas dentro de estas construcciones, y de arte no digamos. Por mencionarles alguno, un escultor que en lo personal a mí me gusta mucho es Dagoberto Vázquez y Efraín Recinos. Ellos dos para mí son los genios, no quiere decir que los demás no lo sean, pero eso sí es a criterio personal, de la parte escultórica de Guatemala. Veamos el Teatro Nacional. Toda la parte arquitectónica fue realizada por el maestro Efraín Recinos, donde prácticamente tiene la forma de un jaguar recostado, pero desde otro ángulo podemos ver los volcanes, integrado Tikal y de todo. Si nos vamos al centro cívico de la ciudad, el crédito hipotecario y el Banco de Guatemala con sus relieves. En el Banco de Guatemala lo que Dagoberto Vázquez intentó plasmar fueron las estelas mayas. Solo fueron unas estelas contemporáneas, no tienen un significado como tal, y es incluso razón de estudio para la Universidad de Harvard dentro de la carrera de arquitectura que ellos ofrecen e historia del arte, que incluso han venido varias veces aquí a Guatemala a hacer ese estudio. Si les hablo de pintores, tenemos muchos, pero en lo personal es el señor Óscar Perén. Él aprendió de don Andrés Curuchich allá en Comalapa, San Juan Comalapa para ser exacto, y ellos son prácticamente ellos dos
y un montón más son los representantes del arte naif o el arte maya contemporáneo en Guatemala. ¿Por qué digo contemporáneo o arte naif? Ellos lo que hacen, perdón, me faltó algo, costumbrista también, es un arte costumbrista. ¿Qué hacen ellos? Relatar en su pintura hechos de la vida cotidiana guatemalteca. Vista de pájaro, todo es desde arriba; vista de hormiga, todos vistos desde abajo. Recuerdo muy bien uno de los cuadros cuando yo fui a entrevistarlo. Está el piloto del bus, un chicken bus, y él a través del retrovisor pues está viendo a las señoritas que llevan la parte de atrás, la gente peleando por intentar ingresar, y que son aspectos de la vida cotidiana hoy en día. Yo realmente espero que hayan disfrutado casi como yo disfruté explicándoles esto. Pido mil disculpas si no les brindé todos los datos que realmente se me escaparon, pero es bastante la historia de Guatemala, como se lo mencionaba en un inicio, pero la intención es que ambos aprendamos. Si ustedes quieren seguir conociendo, por favor, solo díganmelo y con mucho gusto ampliamos los temas. Les agradezco mucho su atención. Feliz tarde.